Es fundador de la empresa Autónomos. Es una entidad dirigida a las personas que estudian desde casa. Es arquitecto de profesión. Cuenta con una maestría en diseño arquitectónico, igual con una maestría en administración, además de posgrados en el ITAM, en Cambridge y Harvard. Recibió el título Doctor Honoris Causa por parte de la Universidad de La Salle. Es presidente del Consejo de Colegios Nuevos Horizontes Global School y ha desarrollado investigación educativa en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa e Israel. Es conferencista y editorialista, además de mentor de CEP Endeavor Zoom y miembro del Comité Ciudadano Anticorrupción. También es expresidente del Consejo Interuniversitario contra las Adicciones. Actualmente es el rector de la Global University. Y hoy nos da mucho gusto en el Colegio El Encino, que es su casa, recibirlo para que nos comparta la conferencia 1000 intentos con Happy End. Les pido que recibamos con un fuerte aplauso al arquitecto. Gracias, brother. Sí, me voy a quedar abajo. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, antes que nada, gracias de verdad de corazón al Colegio del Encino por este espacio maravilloso donde vamos a hablar de una historia. Me decían que ayer hablaron de tener un mentor de negocios, un mentor de vida, un mentor de relaciones humanas y tal. Yo les voy a contar mi historia porque hay veces uno dice, ay, es que el señor es rector de una universidad y a lo mejor es un viejito aburrido, quién sabe qué onda. Bueno, yo aparte de ser rector, soy empresario, tengo 4 empresas que hoy están funcionando, 2 de ellas tecnológicas, y les voy a contar esa historia. Yo no sé si es una historia como tan potente, pero creo que es una historia que a mí me hizo lo que soy y realmente me parece que vale la pena cuando hablamos de emprendimiento hablar de esta historia. Y le denominé 1000 intentos con Happy Ending. ¿Cómo inicia esa historia? Inicia en esta ciudad. Yo nací en Medellín, en esa ciudad que fue la ciudad más peligrosa del mundo en los años 90. Imagínense que cada noche mataban 80 personas. Entonces, pues así hice mi... que ustedes tienen hoy. Yo vivía en una ciudad que no se podía salir. Si ibas al antro, a lo mejor llegaban y Pablo Escobar, que era el narcotraficante en ese momento, ponía bombas en los lugares porque estaba en una guerra contra el Estado, porque él no quería que lo extraditaran a Estados Unidos y lo agarraban. Entonces él ponía bombas, entonces ibas al cine y podía estallar una bomba, o ibas a un restaurante y él podía llegar y no sabías qué podía pasar. Entonces era una Medellín muy complicada. Hoy Medellín es muy diferente. Si alguien ha estado en Medellín en los últimos años, se da cuenta que cambió. Hoy es la ciudad más... En ese momento era la ciudad más peligrosa del mundo, ¿no? Y entonces, en esa historia, como 22 de diciembre, y nací como un niño cualquiera, en una familia, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que era la tierra de este hombre, de Pablo Escobar Gaviria, que era el narcotraficante más violento que yo creo que ha dado la historia de la humanidad. Yo sé que en México tenemos mucha violencia ahora con el tema del narcotráfico, pero este señor de verdad era una persona terriblemente negativa. Hace unos días me tocó conocer a su hijo aquí en Aguascalientes, Pablo Escobar, que no se llama Pablo Escobar, era su nombre original, pero se lo cambió y estuvo aquí en Aguascalientes. Y me dijo algo impresionante, algo que yo nunca había escuchado de las historias de este señor. Me dijo, yo descubrí que mi papá era un monstruo un día que en la Plaza de Toros de Medellín había una corrida de toros, toda la gente fue a la corrida de toros y a la salida Pablo Escobar pone una bomba, ¿no? Y entonces el hijo le dice al papá, oye papá, pero ¿cómo pusiste una bomba si mi abuelita, o sea la mamá de Pablo Escobar, había ido a los toros? Y la respuesta de Pablo Escobar fue, hijo, en la guerra el que tiene que morir, tiene que morir. Entonces me dijo, es un monstruo, o sea, este señor pudo haber matado a su propia madre, ¿no? Bueno, era de verdad alguien terriblemente negativo para cualquier sociedad, pero era su tierra.
El 1989 fue el peor año de la violencia en Colombia, de verdad no se podía salir. No había internet, obviamente, entonces cuando estallaban las bombas estábamos aquí, sonaba ¡pum! Y entonces agarrabas el teléfono y le marcabas a la familia a decir, oye, ¿estás bien? ¿Dónde fue la bomba? ¿Qué pasó? ¿Dónde estalló? Y tal, ¿no? Bueno, esa era nuestra Colombia. Y en 1991 salgo del colegio y me fui al ejército porque en Colombia todos los que salimos del colegio nos vamos al ejército un año. Como el 95% de los que salimos del colegio nos vamos al ejército un año. En Israel, por ejemplo, se van 3 años. Bueno, en Colombia es 1. Y entonces, yo aquí estaba en el 91, ese helicóptero que ustedes ven ahí era el helicóptero donde llegaban donde llegaban todos los compañeros heridos en combate. Entonces desde el helicóptero bajaba gente con las tripas afuera, sin una pierna. O sea, realmente yo era un niño y veía eso y yo decía, Dios mío, o sea, ¿qué hago aquí? Yo ya había pasado a la universidad, yo quería ser arquitecto y realmente me tuve que ir un año, fue un año terrible. Pablo Escobar pagaba 5,000 pesos de México por cada policía o militar que mataran los sicarios, ¿no? Entonces mi cabeza tenía precio. ¿Por qué? Él decía, pues, por cada policía o militar. Entonces cuando íbamos al polígono, por ejemplo, Román, ¿me ayudas con el teléfono que está timbre y timbre, please? Y entonces, cuando íbamos a polígono, por ejemplo, y entonces entrábamos al polígono, nos íbamos en unos camiones de 40 soldados. Y yo decía, el día que nos tiren un rocket, o sea, imagínate el premio que se va a ganar el sicario, ¿no? Entonces, la realidad es que así viví, así crecí, en una Colombia súper complicada, donde esto eran las noticias, o sea, donde veíamos muertes de niños, donde era una guerra, de verdad, esto era lo que veíamos diario en los noticieros, en los periódicos. Acuérdense que era una época sin internet, o sea, era una época donde veíamos todavía el periódico y los noticieros, ¿no? Y el radio, era como los canales de comunicación. Por ejemplo, este edificio era el centro administrativo de inteligencia de la policía. Pablo Escobar quiso poner una bomba para matar al director. Bueno, fue tan potente esa bomba que el diámetro del hueco que dejó medía 100 metros. El hueco que dejó la bomba para destruir el edificio quedó totalmente destruido. Al final no terminó matando al director porque un escritorio como que lo atrapó y lo salvó. Pero esto era Colombia en ese momento. De verdad, la ciudad, Medellín, la ciudad más peligrosa del mundo. Ayer no sé, en esta semana que decía el senador de Estados Unidos que México, 1000 cosas sobre el narcotráfico. Bueno, en esa época habían senadores en Estados Unidos que decía que a Medellín había que irlo a bombardear y matar a los 4 millones de habitantes para que volvieran a ser la ciudad, ¿no? O sea, una cosa terriblemente violenta lo que vivíamos. Fíjense estos datos. Casi no se alcanza a ver. En Colombia los presidentes duran 4 años, pero desde el 1998 al 2012 hubo 9 millones de muertos en Colombia. ¿Qué pasó? ¿Se estresaron? Tranquilo, no va a pasar nada. ¿Llegaron los amigos? ¿Quieren que los esperemos? ¿Sí? Llegaron es que estábamos preocupados porque no llegaban de la chona. Gracias a Dios, llegaron. Bueno, imagínense ustedes que del 98 al 2012 hubo 9 millones de víctimas en Colombia. O sea, eso equivale a la población de Dinamarca y Finlandia juntos. O sea, realmente era una violencia impresionante, una violencia terrible, ¿no? Y entonces vivíamos en esto, en una Colombia destruida, en una Colombia que no tenía como futuro. Pero ahí entra lo primero que yo puedo decirles que tiene que tener un ser humano en el siglo XXI. Resiliencia, chavos. La resiliencia es la capacidad que tengo de sobreponerme a la adversidad, a lo que pase. O sea, si me pasa algo, si me deja mi novio o mi novia, hay que ser resiliente. Si me va mal en una empresa, si en mi casa hay un problema entre mi familia, la resiliencia es de esas habilidades de verdad que nos hacen sumamente fuertes. Hola, ¿cómo les fue? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Alice, Ale. Vale. Bueno, vamos a empezar a hablar del emprendimiento, que es algo que me parece como muy, muy, muy importante. Siéntense, chicas, siéntense. ¿Cómo les fue en el viaje? ¿Bien? Bueno. Bueno,
vamos a hablar de emprendimiento. ¿Cómo me hago emprendedor? Fíjense que yo estudié en un colegio católico, en un colegio de padres escolapios, españoles. Y entonces yo quería, desde niño, quería vender chocolates. Porque yo decía, pues yo quiero mi lanita, o sea, a mí no me gusta pedirle dinero a mis papás. Y yo quiero mi lanita para comprar las cosas que me gustan, un yoyo, lo que fuera, unos tenis, lo que fuera. Y entonces yo hacía chocolates y los vendía y el padre del colegio me decía, mira Camilo, si te cacho vendiendo los chocolates, te voy a expulsar del colegio. A mí no me vas a agarrar de tianguis la escuela. Y yo estaba en primaria y yo le decía, pero padre, ¿cuál es el problema de que venda? Yo los fabrico, padre, mire, yo voy y hago el chocolate, lo traigo, compro los moldes, pues a mí no me vas a agarrar de tianguis. Y yo le dije, está bien. Entonces mi mamá veía que yo compraba el chocolate y los hacía, y yo los vendía. Y mi mamá me decía, Camilo, te van a cachar y te van a expulsar. Yo decía, mamá, pero ¿cuál es el problema? Está bien vender chocolates. Y ella me decía, no, porque vas a perder el cupo en el colegio. Yo decía, pues no importa, me arriesgo. Me arriesgo porque yo no estoy haciendo nada malo. Estoy vendiendo chocolates. Y me dice mi mamá, si te corren de la escuela, te vas a una escuela pública. O sea, yo no te voy a pagar otra escuela, ¿no? Y entonces monto mi primera empresa. Y entonces, ¿qué hice con mis chocolates? Creé una red de venta de chocolates donde yo hacía mis chocolates, los metía en una cartuchera y se los pasaba hasta el de atrás y le pagaba comisión a todos los compas que me hacían el paro de... O sea, le perdía dinero, me recontraquebré, me fue súper mal, pero le demostré al sistema que yo estaba en lo cierto. O sea, yo le quería demostrar al mundo que cuál es el problema. Entonces hoy cuando voy a las escuelas y hablo de esto, digo, la gente quiere vender cosas. O sea, hoy las redes sociales, todas son canales de comunicación y de venta. O sea, si ustedes no quieren que haya un desorden, pues póngale unos stands determinado día a la semana y que los estudiantes vendan lo que quieran. Pero ojo, directores y profesores, las mayores soft skills que uno desarrolla en la vida, las hace vendiendo. Porque la primera vez que te dicen, tu producto es una porquería, en ese momento tú aprendes. O en el momento que dicen, no me pondría una playera de las que vendes ni regalada, en ese momento tú aprendes. Y cuando te dicen el primer sí, hay una cosa que cambia. Hay algo que cambia en el panorama. Miren, ¿qué es ser emprendedor? Hay dos caminos en la vida que ustedes van a tomar. El primero es ser empleado. Ser empleado es cuando se montan ustedes en un carrusel. ¿Cómo es un carrusel? Te montas en los caballitos y suben un poquito y vuelven y bajan, y suben un poquito y vuelven y bajan. Así es el carrusel. Cuando está subiendo es cuando se te está acabando la lana de la quincena. Y entonces ya es como, ya faltan 3 días para la quincena. Y, ¡ay, no! Ya no alcanza para la gasolina. Llegas a la quincena, te pagan y ya otra vez el caballito. Así es la vida. La del emprendedor es completamente diferente. Es una montaña rusa de 3 vueltas completa, donde tú te montas al carrito de la montaña y tú dices, estás como emocionado, ya te han dicho que es súper miedosa y que el pelo se te pone de cabeza y has visto videos en YouTube y tal, pero tú vas muy tranquilo y vas en la montaña rusa y empiezas y montas tu negocio. Y entonces va todo tranquilo y tú dices, no, en este negocio me va a ir súper bien y ya tengo todo controlado y tengo mi plan de negocios. Y empieza el carrito y te da vueltas y llega Hacienda y te pone y no te diste de alta en salubridad y te clausuraron y te dan vueltas y lloras y gritas y termina las vueltas y dices, quiero otra vez. Esa es la vida del emprendedor. Quieres otra vez. No puedes parar de ser emprendedor porque al final del camino tienes algo que es muy valioso para el ser humano que se llama libertad. Ahora vamos a entender un poquito más de eso. Bueno, después en Colombia vendemos una cosa que se llaman arepas, que son como gorditas, ¿no? Resulta de que yo ya muy chavo, ya un poquito más grande después de los chocolates, yo tenía un señor que llegaba a mi casa, yo vivía en unos departamentos, y llegaba a mi casa a las 5 de la mañana y me vendía unos paquetes de arepas. Y entonces yo me iba casa por casa a tocar, señora, ¿cuántas arepas le dejo? No, pues déjeme 2 paquetes, Camilo. Y ya, yo les llevaba, o sea, imagínense lo que es hoy las tortillerías, que la gente va por la tortilla. Bueno, yo era el sistema de entrega de las tortillas. Y me empezó a ir súper bien. Y vendía un friego de arepas. Y entonces llega y me dice, un día una señora empieza a ver, otros chicos y chicas. No, estaba estresado ya.
Va. Y entonces, resulta de que empecé a vender y me iba súper bien en las arepas. Y una señora de esas que ven por la ventana, que son de esas cámaras 360 grados, y estaba viendo la señora así mi negocio y dijo, no, a las 5 de la mañana llega su proveedor y le entrega las arepas. Pues la señora buscó al proveedor y le dijo, yo te las pago a mejor precio. Y yo era un chavito, o sea, menor de edad, y me quebró. ¿Por qué? Porque el de las arepas dijo, no, pues la señora me las paga mejor, bye, y me quebró. Y la señora tenía más capacidad de comprarle, yo le podía comprar ciertos paquetes, la señora le triplicó la compra, y entonces me puse a llorar. Y me acuerdo que yo lloraba y decía, es que ¿cómo puede ser que una señora, yo soy un niño y este dinero es para mis cosas? ¿Y por qué? ¿Saben qué, chavos? A la vida le vale madres eso. Así es el mundo. ¿Por qué? Porque la vida es la realidad. El mundo no te va a decir, ay, pobrecito, tranquilo, Camilo, no te preocupes. Yo te voy a respetar tu negocio para que te vaya bien siempre. No. Va a haber competencia y te van a pisotear. Y si no estás preparado para el siglo XXI, muy difícilmente vas a triunfar. Y entonces, ¿qué hice? Lloré, me limpié las lágrimas, las rodillas y puse otra empresa. Y entonces tenía una novia y me dice mi novia, Camilo, vámonos a la playa. Y le dije yo, Pachi, se llama Patricia, le dije, Pachi, o sea, no tengo ni para el camión, o sea, ¿cómo que vamos a la playa? Y me dice, vendamos ropa. Y yo, ropa, pero ¿cómo así que ropa? Sí, vendamos ropa usada. ¿Me echo más para acá? Aquí, ya. Ropa usada. Y entonces le digo yo, ¿cómo que ropa usada? Me dijo, sí, la gente no sabe qué hacer con la ropa usada y la tira o la deja ahí en el closet. Vamos con la gente que le vendía las arepas y le pedimos que nos regale la ropa que ya no usa. Bueno, me fui casa por casa. O sea, todo esto le digo que era un chavito y tocaba la puerta. Señora, ¿cómo está? Mire, es que estoy desarrollando una empresa de venta de ropa usada para facilitarle el problema de que usted tiene esa ropa ahí que no usa. Storytelling. O sea, les estaba convenciendo. Reunimos 3 toneladas de ropa. Nos fuimos a la playa. Fue otra empresa que creamos para irnos a la playa. Simplemente con mi novia. ¿Cuál era el objetivo? Ir a la playa, ¿no? Y entonces después, ya en la universidad, dije, voy a meterme a trabajar en un bar, porque quiero mi primer coche. O sea, yo nunca he sido de papi, no. Yo quiero, porque yo voy a dar mi coche a la hora que yo quiera, porque yo lo compré. Y entonces llegué y me puse a trabajar de mesero. Y me acuerdo que mis compañeros de la universidad me decían, o sea, ¿tú estás estudiando arquitectura y vas de mesero? Le dije, ¿y cuál es el problema? Le dije, mi objetivo no es ser mesero. Ese es el medio para lograr mi objetivo, que es comprar mi coche. Cuando los chavos me dicen, profe, es que yo me quiero ir a estudiar a otro país, pero no tengo lana. ¿Cuál es el problema? ¡Vete! Profe, es que si me toca lavar platos, ¿cuál es el problema? Tu objetivo no es lavar platos. Ese es el medio para lograr tu objetivo. Pero lo peor que te puede pasar es decir, no puedo. Es que no puedo viajar, es que es muy caro, es que yo siempre he soñado vivir en Dinamarca, pero no puedo. Por favor, quítense esos miedos, esas vergüenzas, esas tonterías. ¿Cuál es tu objetivo y cuál va a ser el medio para lograrlo? Y entonces, imagínense, empecé de mesero, después fui barman, que ser barman neta es la neta. O sea, me la pasé de pelo siendo barman, era el psicólogo de la gente, escuchaba, ligaba, o sea, padrísimo, porque ahí llega todo el mundo con 80,000 problemas. No, estoy súper mal, sí, ¿qué se va a tomar? O sea, padrísimo. Después me fue tan bien que iba a comprar el bar, pero dije, no, un bar no, o sea, no es por ahí. Me graduó de arquitecto y toda la parte del bar era muy nice, tenía una alberca muy grande, estaba muy nice el bar, pero toda la parte de arriba no la usaban. Entonces ahí lo renté para poner mi primer despacho de arquitectura, ya como arquitecto, se llamaba Taller 11 Arquitectos. Bueno, rento el despacho y me fue bien y tal. ¿Qué pasó después? Vendí tangas. Sí, vendí tangas. Profe, pero ¿cómo que vendió tangas? Sí, ¿cuál es el país que inventó las tangas? ¿Ustedes saben? Brasil. Un mundo sin internet, yo no hablaba portugués e importé tangas de Brasil. Ahí están. Es un fotomontaje, pero sí importé tangas. Perdónenme, por favor. Pero sí, es la verdad. Ahora, imagínense en un mundo sin internet. O sea, un amigo había ido a Brasil y se trajo como un directorio de los que antes usaban de teléfonos y yo agarré el directorio y marqué.
Dije, oiga, yo vivo en Colombia y necesito unas tangas. O sea, importé tangas, llegaban en unos huevitos de plástico, y entonces si era café olía a chocolate, si era roja olía a fresa. O sea, me recontraquebré, me fue re mal, no vendí ni una. O sea, nadie quería una tanga con olor a chocolate. Pero importé cosas, siendo menor de edad, en un mundo sin internet. O sea, y empecé, cada día me retaba más mis capacidades. Y yo decía, sí, me quebré, y mi mamá se burlaba de mí y me decía, ay, hijo, o sea, ¿qué vas a hacer con las tangas? Y dije, pues no, regalarlas o qué, o las vendo probadas, o no sé qué hago, ¿no? Pero fíjense, chavos, en el 98 llego a México. Llegué a México a hacer un posgrado, y fíjense, yo siempre digo, ¿dónde estudiaste tu primer posgrado? Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ay, pero ¿por qué Aguascalientes? ¿Por qué no Monterrey? ¿Por qué no México? Porque Aguascalientes es la Suiza de México. Tienen el mejor estado de la República. Es espectacular. Porque es un puerto seco, porque está a 5 horas de Estados Unidos, a 5 horas del DF, a 3 horas de Guadalajara. Porque es maravilloso, porque tiene un urbanismo espectacular, porque la gente es chingona, porque es el mejor estado. ¿Por qué diablos nos tenemos que comparar con Nuevo León? Ellos tienen sus broncas y sus cosas, pero el estado lo hacemos todos los que estamos acá. Por eso llegué a Aguascalientes y estudié un posgrado en la Universidad Autónoma, que fue el mejor posgrado que pude haber hecho en arquitectura en América Latina, que era en algo que no lo hace América Latina, que es Estación Espacial a escala 1:1. O sea, eso son cosas de países ricos. Pues en la Universidad Autónoma de Aguascalientes se hizo. Una sola generación, pero se hizo, y ahí estuve yo. Y por eso llegué a México. ¿Pero qué pasó en esa llegada? Me enamoré de México. O sea, neta, de verdad, México es demasiado hermoso, chavos. El país con la cultura más espectacular, la mejor gastronomía, la geografía, las playas. Alguien te dice, oye, ¿conoces la Costa del Sol española? Llegas a la Costa del Sol y es un agua helada llena de piedras y una cantidad de barrigones asoleándose. O sea, ¿quieren definir la palabra belleza? Váyanse a Siancán. Si alguien ha estado en Siancán, en la Riviera Maya, puede definir la palabra belleza. Es el lugar más espectacular que pueden conocer en este país. Nadas 20 metros y ya hay unas tortugas de este vuelo. O sea, es demasiado hermoso. ¿Qué es feo en México? Nada. Me enamoré de México, ¿no? Y encontré un México con 800,000 oportunidades. Es un México que tiene 1000 cosas, pero también violencia. Esa violencia que yo había vivido en Colombia, esa violencia que me daba terror, ¿no? Que cuando estallaba una bomba yo ya más estaba pensando que habían perdido un familiar, que ese avión de Pablo Escobar que mató 200 personas casi en un vuelo, que iba el avión y lo explotó, iba un primo mío ahí, a otro primo lo secuestró la guerrilla y lo mató. Ese miedo lo volví a sentir en México, ¿no? Y entonces empecé a ver lo que vivía allá. Tráfico de drogas, bombas, crimen, muerte, secuestro, todo lo que yo había, de lo que había huido, de lo que tenía pavor, ¿no? Y entonces empecé a analizar, bueno, ¿cuál es el punto? ¿Por qué un país tan rico como México, por qué un país con todo lo que tiene no funciona? ¿No? Y empecé a analizar, yo quiero entender cuál es la bronca. Y en mi análisis encontré que el 40% de la población mexicana vive en pobreza. Pero casi 70 millones tienen algún grado de pobreza. O sea, chavos, eso es insostenible. México es un país así, donde hay un friego de gente que no tiene resuelto nada y hay muy poquita gente que tiene resuelto todo. ¿Y saben qué es lo peor de México? Que se acabó la movilidad social. ¿Qué es la movilidad social? Es la capacidad que yo tengo de que si nazco pobre pueda crecer. Eso se acabó en México. Nazco jodido y me muero jodido. Chavos, eso lo tenemos que cambiar. Su generación es muy potente. Necesitan cambiar eso. Ya no se vale hacer lana a costa de todo. Profe, ¿se vale hacer lana? ¡Claro! Si yo soy el defensor del emprendimiento, pero no a costa de joder a México. Es que no pago impuestos porque el gobierno se los roba. Es que no pago el seguro social de mis empleados porque no sirven. Por favor, el seguro social es lo único que tiene tu empleado ante una enfermedad. No, pues eso no sirve. Pues no sirve, pero para él es su única alternativa. Es que destruyo el medio ambiente porque pues, ni se dan cuenta. Bueno, esa mentalidad la tienen que cambiar. Y si alguna de sus familias es empresario, su segunda generación tiene que hacer evolucionar la empresa familiar y ser consciente.
¿Lana? Claro que hay que generar lana. Por supuesto que quiero traer un carro del año y traer y vivir súper bien, pero no a costa de joder a México. Necesitamos resolver la bronca de este país. Y ese país se resuelve ¿cómo? Con educación, y una educación diferente. Y entonces me di cuenta que el punto de toda esta bronca es que tenemos un sistema educativo que no sirve. ¿Por qué? Porque nos educa para ser empleados. Y entonces nos meten y nos dicen, no te preocupes, tú entras a un kinder, sales de una universidad, haces 5 currículums y te vas a conseguir chamba. Y el gobierno te va a traer binacionales para que tú trabajes ahí. Chavos, ese modelo funcionó en el siglo XX, no va a funcionar más. ¿Por qué? Porque la manufactura cada vez se está robotizando más. Nissan le va a ser mucho más rentable tener robots que tener personas. Los robots no se enferman, trabajan 24 horas, no se embarazan, no se sindicalizan, no duermen, no comen. Entonces ese modelo que defendimos por muchos años en América Latina ya no jala. Porque hoy el nuevo petróleo del siglo XXI se llama conocimiento. Entonces, si todas estas universidades que estamos aquí no generamos un mindset diferente en ustedes, olvídense, chavos. O sea, si los vamos a formar para un futuro simplemente de ir a buscar hacer 5 currículums y ir a buscar trabajo, olvídense, eso no va a funcionar, ni van a poder. Es más, la tasa de desempleo de los recién egresados de las universidades es altísima, porque no hay chamba. Bueno, y entonces nace mi hijo Daniel, que ahora ya no está así de chiquito, ya está más alto que yo. Y entonces se volvió mi motor, porque yo decía, no manches, o sea, yo viví en un país como Colombia, donde viví una violencia que yo viví como hijo. Yo no quiero que mi hijo viva eso. O sea, yo ya no quiero vivir esa violencia como papá con él. O sea, no quiero que él viva los dolores de Colombia aquí en México, ¿no? Y entonces se vuelve mi motor y dije, pues me voy a poner el disfraz de Superman y me voy a volver un superhéroe y voy a cambiar la educación, ¿no? Y entonces empecé a entender esto que les dije, que el sistema educativo forma empleados, ¿no? Y fíjense, estos son los 4 actores de la sociedad. Miren, de este lado están los empleados. ¿Quién es un empleado? Pues ese tipo que le dan un salario por hacer unas actividades, ¿no? Aquí están los que yo creo que sufren más, que son los autoempleados, digamos los odontólogos. ¿Por qué sufren mucho? Pues porque quieres ganar más lana, pues trabajas hasta las 11 de la noche, viejo. Tú eres tu propio jefe y tú te exiges mucho. Oye, me quiero ir de vacaciones. Pues sí, nada más con la noticia de que esos días no hay ingresos porque tú eres el que atiende a los pacientes, ¿no? De este lado están los emprendedores. Oiga, profe, ¿es fácil ser emprendedor? En un sistema como México, donde no nos enseñan a ser emprendedores, sí es difícil. Pero se puede. ¿Cómo empiezo a serme emprendedor? Chavos, todos los días es una oportunidad. 14 de febrero, rosas se venden. Viene un mundial de fútbol, vendo. Siempre las manillas, la camiseta. Así se empieza a ser emprendedor. Porque ahí empiezas a desarrollar esas habilidades que requieres para proyectos mucho más retadores. Y de este lado están los inversionistas. ¿Quiénes son? Gente que ve en ti una oportunidad e invierte dinero para que le dé rentabilidad. Yo creo, miren, en Aguascalientes hay 67 universidades. Por lo menos 64 forman de este lado. Yo creo que hay que formar de este lado. De este lado se formó muy bien en el siglo XX, pero ese ya no jala en el siglo XXI, ¿vale? Ahora, entonces yo, enamorado de ese tema del emprendimiento, de los niños, dije, voy a desarrollar un modelo que enseña a la gente a emprender desde niño y hasta los adultos, ¿no? Y entonces, bueno, este es un ejemplo que les traigo para que vean la locura del siglo XXI. McDonald's se tardó 20 años en abrir 300 locales. MrBeast abrió los mismos locales en un día. Sí, imagínense qué locura en el siglo XXI. O sea, vendiendo hamburguesas. O sea, no es tan tecnología. ¿Qué hizo este señor? Un youtuber, 136 millones de seguidores, le dijo a los restaurantes, oigan, señores restaurantes, 18 horas al día sus cocinas están vacías. No tienen funcional porque atienden cuando hay desayunos, comida y cena, pero el resto está vacío, no hay nada. Préstame tu cocina. Ustedes van a fabricar mis hamburguesas en esos momentos de muertos y yo voy a entregar mis hamburguesas a través de las aplicaciones como Uber Eats y estas cosas, ¿no? Fíjense, en 48 horas vendió $15 millones.
y le hizo ganar $10 millones a los restaurantes usando los ratos libres de sus cocinas. O sea, una idea. ¿Qué conectó? Redes sociales. ¿Qué más? Una marca. ¿Qué más? A los restaurantes y al sistema de entrega. Ese es el mindset diferente del siglo XXI. ¿Cómo llegó a esto? Vende pulseras. Vende las cosas básicas. No te dé pena hacer eso. Miren, las mejores habilidades sociales que yo he desarrollado en mi vida, las desarrollé siendo mesero. Y mi mamá y mi papá me decían, Camilo, no tienes necesidad. Y yo, es que yo quiero. Miren, no saben lo que se siente cuando alguien te trata y te denigra. En ese momento empiezas a entender el valor de las personas. O sea, ahí desarrollas las mejores habilidades cuando alguien te trata mal, cuando alguien te discrimina sin saber si tú tienes o no dinero. Yo en mi momento no necesitaba trabajar de mesero, pero lo quería hacer. Mi objetivo era mi coche. Y dije, lo voy a tener yo. A mí no me vas a poner restricciones con mi coche, ¿no? Y entonces desarrollé muy buenas soft skills. Bueno, fíjense, este fue mi sueño. Yo dije, como el sistema educativo no funciona, voy a crear un colegio que sí funcione. Y entonces, ¿qué tenía yo? ¿Saben qué tenía? Una casa, que la debía, aparte debía la mitad al banco. Y vendí la casa y compré un terreno. Y no tenía más. Y entonces yo iba con cada banco y les contaba, es que miren, yo voy a desarrollar un modelo educativo centrado en el emprendimiento. Todos los banqueros me decían, wow, pero no te podemos prestar. No tienes con qué soportar el crédito. O sea, no te lo puedo prestar. Y yo decía, pero es que es muy bueno. Lo sé, Camilo, pero esto es negocio. O sea, el mundo no es lindo contigo. El mundo es el mundo. Y yo decía, pero cree en mí. Igual que el niño de las arepas. Cree en mí. Ajá, es que creo mucho, pero no te voy a prestar dinero. Y entonces yo decía, y yo me acuerdo que renté una oficina en Torreplaza Bosques, y yo le decía a la gente, esto era como, esa foto fue abril y abríamos en agosto. Y la gente se inscribía y me decía, pero es que no tienes nada. Y yo, pero ahí va a estar. Ahí va a estar, crea en mí. Como las arepas, crea en mí. Ok, ¿saben qué pasó? Me fui con un empresario de Aguascalientes. Ayer les hablaron de mentores. Y le dije, don Salvador, quiero abrir un colegio. Por esto, le conté toda mi historia, todo mi sueño. Y le dije, la educación está funcionando mal. Yo quiero crear un colegio diferente. Me dijo, ok, ¿cuánto necesitas? Necesito 9 millones de pesos en acero y cemento. Hizo una carcajada. O sea, como un niño que uno llega con toda la inocencia del mundo, ¿no? Y el lobo y te dice, jaja. Y si no te presta el banco, al final, ¿con qué me vas a pagar? Y me acuerdo que yo llevaba las escrituras de mi terreno y le dije, ahí están las escrituras, se las dejo. Se volvió a reír y me dijo, no te preocupes, Camilo, sí te lo voy a financiar tus 9 millones. Y yo le di, y yo me quedé así como casi que llorando, porque yo no lo conocía a él, conocía a su hijo, pero a él no lo conocía. Me dijo, ¿sabes por qué te los voy a prestar? Porque todos los jueves leo tu editorial que escribes en el Hidrocálido y me gusta cómo piensas y confío en ti. Gracias a él, hoy este colegio tiene 950 estudiantes. Hicimos el año pasado la feria de emprendimiento más grande de la historia de Aguascalientes de niños. Metimos en 3 centurias 4,000 personas haciendo negocios con niños. Este año lo vamos a hacer en el centro de convenciones, donde niños desde kinder están haciendo negocios con gente y empiezan a desarrollar habilidades sociales y empiezan a hablar de propósito de transformación masivo y saben hacer un canvas y tal, ¿vale? Bueno, pero resulta de que el modelo funcionó súper bien. Y entonces muchos colegios en América Latina me dijeron, yo quiero tu modelo. Y entonces nace Emprender para Aprender, que es un spin-off de Nuevos Horizontes, que es un spin-off, una empresa que nace de otra empresa. Y entonces yo súper contento con mi empresa y me asocio con mi brother, mi mejor amigo, ¿no? El que dormía en mi casa y tal, y súper brother, éramos súper amigos, iba y se quedaba en la casa y tal. Chavos, los socios no son los amigos siempre. Es más, casi nunca son los mejores socios. Los amigos son para el cotorreo, pero los socios son la gente que te genera valor. Alguien es bueno en ventas, te quiero de socio. Alguien es bueno en tecnología, te quiero de socio, ¿no? Y entonces yo confié en él, le dejé la empresa porque yo trabajaba de rector, tenía 80,000 cosas que hacer y le dejé la empresa. ¿Qué creen? Se me venció un contrato y me robó la empresa. Después de que era mi amigo del alma,
con el que íbamos, tomábamos, los 31 de diciembre pasábamos juntos y se quedó con mi empresa. ¿Y saben qué? Como el niño de las arepas volví a llorar. Y volví a llorar sobre todo porque yo decía, este mundo es una porquería. O sea, yo a este brother le ayudé toda mi vida y se quedó con mi empresa, ¿no? Vivió de mí 11 años de mi idea, de mi sueño, ¿no? ¿Qué hice? Me limpié las lágrimas, me limpié las rodillas y creamos, después de estar con 20,000 niños en 4 países, creamos Global Breakers. ¿Qué es Global Breakers? Lo mismo, pero renovado, 4.0, ¿no? Y entonces ya tenemos otra vez un modelo de emprendimiento centrado en el siglo XXI, con lenguaje del siglo XXI, hablando de innovación, de tecnología, de ChatGPT, de todo el lenguaje de la cuarta revolución industrial. Y hoy, bueno, pues está funcionando bastante bien. Y de esta empresa sale otra spin-off, Autonomous Learning at Home, que es una entidad que ayuda a la gente que estudia en casa, ¿no? Hay mucha gente que hace homeschooling, pero con un modelo que era el que yo creía a través del emprendimiento, ¿vale? Y entonces un día alguien me dice, es que estos modelitos de emprendimiento son para niños ricos. Ah, le dije, a mí ponme la escuela más pobre de Aguascalientes y te los pongo a ser emprendedores. Y me entregan esta escuela, la secundaria 42 Virginia Woolf, que está en una de las zonas más complicadas de Aguascalientes, en Villas de Nuestra Señora, donde los niños llegan con problemas de abuso, de golpes, de microtráfico de drogas, todo lo que ustedes quieran pasa ahí. Y me los dieron, llevamos 2 años trabajando con estos niños. Una de esas niñas, la que está atrás de tapabocas, ya tiene una empresa y su papá y su mamá trabajan para ella. Una niña que estaba estigmatizada, seguramente a labores de casa, limpieza de casa o a trabajar en trabajos como construcción y ese tipo de cosas, hoy es empresaria. Chavos, el emprendimiento es una manera de enfrentar la vida. ¿Y qué estamos desarrollando en esos niños? La visión y la capacidad de detectar oportunidades de negocio. Acabo de estar hace 15 días en su feria de emprendimiento, niños hablando de realidad aumentada, niños hablando de celdas solares para el transporte público de Aguascalientes. Compraron su celdita solar en Steren para hacer el MVP. O sea, niños que están dejando de lado comer para demostrar que pueden cambiar al mundo. Chavos, se puede. Bueno, eso lo tienen que hacer ustedes. ¿Y saben por qué? Porque ustedes son súper mega privilegiados del sistema educativo mexicano. Porque están en las mejores escuelas de México. Porque de cada 10 niños que entran a un kinder, 1 termina una carrera universitaria. Seguramente ustedes lo van a hacer. Tienen la obligación moral de construir un México diferente. Porque están recibiendo una educación que es elite. Y seguramente tienen familias que tienen recursos. Se vale construir un México diferente. Y no es a través de la izquierda y regalarle cosas a la gente, no. Se vale de hacer justas las cosas para que la gente tenga oportunidades, ¿vale? Bueno, y un día Tere Jiménez, siendo alcaldesa, me dice, tú hablas mucho de emprendimiento, Camilo. ¿A que no me puedes formar a los chavos banda de Aguascalientes? Así les dice ella. Estos chavos son del ojo de agua. Son chavos que distribuyen drogas, que tienen cristalazos, bueno, robo domiciliario y tal. Y me dicen, fíjate, aquí me llevé a mi hijo otra vez. Aquí está, nada más no se ve mucho en la foto, pero ahí estaba. Y nos fuimos un martes y les dije yo, me dice, ¿los vas a formar como emprendedores? Y yo dije, sí. Y entonces nos fuimos un martes con ella, era alcaldesa de Aguascalientes, y nos fuimos a hablar con estos chavos. Y les dije, oye, los queremos hacer emprendedores. Vamos a estar en un curso de capacitación 1 mes. ¿Quién se suma? Reunimos 47 chavos, presuntos delincuentes y aparte drogadictos, porque estaban todos en la esquina metiendo marihuana. Y entonces 47 chavos, desarrollamos 17 empresas que hoy funcionan 12. Chavos que hoy venden quesos, hay otro que tiene una de patinetas, otro estampa playeras, que los sacamos de una realidad completamente loca a tener la posibilidad. Pasaron cosas espectaculares. Micel, Román, ¿dónde andas, Micel? O préstenme un cel. Imagínense que en la formación, en 1 mes de trabajo, un día un chavo llega y me dice, profe, hoy me robé este cel, pero ustedes me quieren cambiar la vida. Regréseselo a quien se lo robé. 1 mes. Otro me dijo, profe, fíjese que la lana que me van a dar de Capital Semilla, les iban a dar 50,000 pesos de Capital Semilla para desarrollar su idea.
Métala a su cuenta, profe. Es que si yo la tenga me la voy a fumar. Un mes, cambiando el mindset de una persona que está estigmatizada a la delincuencia o obviamente, al consumo de estupefacientes. Bueno, y después nace, crece, desarrollamos esto que es Global Education, que hay tres cosas. Hay un colegio, una preparatoria y una universidad, ¿no? Y desarrollamos innovación, disrupción y empresa, pero sostenible. Hoy todas nuestras materias están conectadas justamente para desarrollar negocios, ¿no? Esto es nuestra universidad. ¿Qué estamos nosotros desarrollando? Un Silicon Valley. O sea, un Silicon Valley en Aguascalientes, un espacio de negocios donde la gente empiece a ver oportunidades de negocios, donde un odontólogo diga, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué la gente no va al odontólogo por miedo a la pieza de mano? Bueno, ¿por qué yo no con un ingeniero mecánico desarrollo una pieza de mano diferente? El rollo es que si le pegas, eso va a impactar al mundo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hacemos nosotros, ya no me quiero alargar mucho. Marcus Dantus de Shark Tank es nuestro presidente del consejo, o sea, es mi jefe en la universidad. Él desarrolló todo el modelo de emprendimiento transversal de la universidad. Bueno, ahí tiene un video, pero no conectamos el audio. Y al final, cierro con esto. Queremos formar gente exitosa, o mi sueño como educador es formar gente exitosa, preparada para el siglo XXI, pero buenos seres humanos. Y esta foto es de un gran amigo que es emprendedor, yo no sé si lo conocen, hidrocálido, mentor de Global, se llama Adrián, y Adrián todos los meses se pone ese disfraz de Spider-Man y se va a hospitales con niños con cáncer y se lleva un sello que le costó 10 pesos de una araña y juega con los niños con cáncer, les pone el sellito y les dice, hoy te vengo a pasar el poder de Spider-Man para que no tengas dolor, ¿no? Un día se fue a Turquía con la Cruz Roja, se llevó su disfraz, llega a Turquía, se escapó del campamento de la Cruz Roja, llega a un hospital, juega con los niños, con su disfraz, les pone los sellos y al otro día en el periódico de esa ciudad sale Spider-Man mexicano viene a quitar el dolor de los niños turcos. Chavos, qué sueño de ustedes que sean superhéroes, que les duela México, que quieran construir ese lugar donde todos soñamos vivir. Muchas gracias. ¿Preguntas? Vale, brother. Para preguntas que no es preparados. Si alguien tiene preguntas, aquí. Si alguien tiene preguntas, No, me cambiaste el sexo. al ingeniero Vicente, sin miedo. Ayer también me lo diste un video. Sí, yo creo. Aquí hay una, mira. Ahora está allá. Les diste más miedo. Hola, ¿cómo estás? No. Muy bien. Bueno, yo te... Como que sabes que estás por la distancia, no sé si... Tienes que estar Miren, eso, como que están fallando los... Pero no sabes qué, yo creo que es la distancia, no sé. Bueno, miren, a mí me costó 40 años definir éxito. Uno puede definir éxito y lo tienen que definir, porque uno puede decir, es lana, ¿no? El éxito es lana. Es que me vaya bien en mi empresa, es tener una esposa que ame, es tener unos hijos. A mí me costó 40 años definir éxito y es una persona que en su actuar diario conecta mente y corazón. O sea, cuando tú logras cada decisión del día a día conectar esto con esto, para mí se es exitoso. ¿Cuál fue mi éxito? Conectarme con una causa y conectar mi vida a esa causa. O sea, yo sí soy un convencido de que el emprendimiento va a cambiar a México. Yo sí soy un convencido de que si ustedes y los jóvenes y los de la secundaria 42 y los que yo pueda hablar o ayudar a desarrollar un negocio cambian su manera de ser y tienen empresas sostenibles, en ese momento México va a ser mejor. Entonces yo creo que el éxito es conectar eso.
es que tu sueño, lo que más te gusta y lo que más sueñas, lo puedas conectar con tu vida laboral. Para mí esto no es trabajar. O sea, a mí me encanta venir y contarles una historia. A lo mejor dirán, ay, pues qué empresitas tan chiquitas. Bueno, facturan. Ahí facturan y tenemos alrededor de 500 empleados en todas las empresas que nosotros manejamos. Entonces, pues generamos desarrollo para 500, 600 familias. O sea, que es importante. A lo mejor no son millones todavía, pero a lo mejor vamos a llegar. Pero si nosotros logramos que chavos desarrollen empresas que lleguen a millones, quizás vamos a construir un México diferente. Entonces, yo creo que es eso, es encontrar y conectar el sueño con tu vida laboral y con lo que haces, ¿vale? Eso. Entonces todo eléctrico depende de sus empresas. Se considera la persona feliz. Mira, eso es una pregunta muy complicada, muy complicada. Yo te puedo decir que hoy soy feliz aquí. O sea, cuando yo vengo y que después alguien, porque ahí están mis redes sociales, de hecho estoy en todas las redes sociales como Juan Camilo Mesa Jaramillo, y después de las conferencias alguien me escribe y me dice, oye, ¿me puedes ayudar en esta idea de negocio? ¿Cómo me conecto? ¿Quién puede ser mi mentor? Eso me hace feliz, pero obviamente hay cosas que no me hacen feliz, hay cosas de mi vida que no me gustan como las hago. Hay veces siento como que me levanto y digo, he hecho muy poquitas cosas. O sea, ¿cómo voy a lograr impactar más? ¿No? Y eso me frustra, ¿no? Entonces, no te sabría decir si soy no, pero en este momento, en estos espacios, cuando estoy hablando con jóvenes, con profesores, con niños del oriente, cuando escucho a los niños, fíjense, en estos días me senté con un niño de kinder y les dije, yo a los niños de kinder les digo, niños, y se los digo a ustedes que no están tan niños, en Aguascalientes, no sé en La Chona, pero en Aguascalientes no hay agua. Estamos sacando el agua a 600 metros de profundidad, nos la estamos empacando con arsénico y plomo. Chavos, si ustedes no resuelven esa bronca, se van a tener que ir de aquí, porque nosotros nos vamos a morir y les va a quedar un estado sin agua. Necesito que empiecen a pensar cómo van a hacer la mini planta de reciclado de agua a bajo costo que vamos a usar en todo Aguascalientes. Bueno, estaba con un niño de kinder y le dije, ¿cuál es el principal problema de Aguascalientes? Y me dice, el agua, profe. Ok, lo he educado bien. ¿Qué vas a hacer? Y me dice, voy a hacer una máquina que exprima las nubes. Suéñalo, porque cuando seas ingeniero industrial vas a desarrollar esa mini planta de agua. Ahí soy feliz. Yo creo que el éxito en la vida también es encontrar más momentos que te hagan feliz, pero no puedes estar feliz siempre. Van a haber momentos de la fregada. Hoy vengo, antes de esta conferencia di una con mis profesores de nuevo ingreso en la universidad, y yo les decía, hay días que uno viene hecho pedazos y viene con el peor de los días y uno enojado. Bueno, cuando se enfrenten al proceso educativo, denle la mejor cara a sus alumnos. En estos días llegué a la universidad y una señora de la vigilancia en el sótano del estacionamiento, una señora que siempre está feliz y siempre lo recibe uno bailando y se mueve y come y ella es feliz. Y llegué y estaba súper triste. Y yo la vi, yo traía un día de la fregada, de esos días que no te quieren ni levantar. Y la veo triste. Y dije, señora, ¿qué le pasa? Y se pone a llorar y me dice, a mi hijo le acaba de dar un infarto, se lo acaban de llevar de urgencia en una ambulancia al Hospital de León del IMSS y le están haciendo un cateterismo y no sé nada de él. Me senté a hablar 5 minutos con ella. Y en esos 5 minutos que ella me contó su tristeza, en ese momento mi tristeza dijo, no jodas, tu tristeza es una estupidez, viejo. A la señora se le está muriendo su hijo. Yo creo que esos momentos hay que tratar de replicarlos más. Y eso se hace a través de ser sensible. Si no te duele México, si no te duele el oriente de Aguascalientes, si no te duelen los inmigrantes centroamericanos de los semáforos, estamos jodidos. Chavos, no es de dinero esto. No es bajar el vidrio y darle 100 pesos. No. Es, amigo, ¿de qué país nos visita? Bienvenido a México. Mire, esta playera ya no me queda. Ojalá a usted le quede. Suerte en su viaje. ¿Quieren un México diferente? Háganlo. Ustedes no son ninguna generación de cristal. Son la generación más potente de la humanidad. Son la generación más conectada de la humanidad. Y son la generación con más voz de la humanidad. Ustedes en una semana hacen un crowdfunding, levantan 100,000 pesos para los perritos de la calle. Eso nosotros no lo podíamos hacer. Porque cuando nosotros nos enojaba algo y le íbamos a decir algo a nuestro papá, nos hacía así.
¿eh? Y uno hacía, así era. Ustedes tienen voz. Úsenla positivamente para construir ese México diferente. ¿Alguna otra pregunta? Por acá. Con ronco pecho. Buenas tardes. Sí, me gustaría preguntarle, bueno, más que nada, porque ¿cuál sería como la clave o el primer paso para, pues, en sí, para como hablar de todos, para tener ¿Cuál sería el primer paso para hablar en público? Miren, cuando me hicieron rector de una universidad, el primer día llegan los periodistas a entrevistarme. Y yo estaba muy poco en México y no sabía muchas cosas de México. Y me ponen un micrófono y yo empecé el corazón así. Miren, dije tantas estupideces, tantas, que una periodista apagó y dijo, no te preocupes, Camilo, no lo voy a publicar. O sea, dije tantas estupideces. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Después encontré que era bueno hablando en público. ¿Cómo lo encontré? Por esa necesidad. Porque un rector tenía que hablar en público, en las graduaciones y todo. Y después encontré que me apasionaba la enseñanza. Y después encontré que me apasionaba el emprendimiento. Y entonces hacía una técnica que explican mucho la gente que habla en público, es háblate ante un espejo, ¿no? Y empieza a hablar ante un espejo y vas viendo qué haces. Yo, por ejemplo, meto mucho la mano al bolsillo y eso es súper malo. Y me dice Lulu Tafoya, que es experta en eso, y me dice, a ti eres la única persona que te permito que te metas la mano al bolsillo, porque no se te ve mal. Y yo, mira. Pero realmente hay otro que empiezas a hacer así, y otro que dice repite cosas. Eso lo vas a ver ante un espejo. Entonces, el primer paso, el paso básico, háblate un espejo. Habla de lo que te gusta, de lo que sabes. Si a mí me ponen ahorita a hablar de física cuántica, voy a decir más estupideces que las que dije con esa periodista, ¿no? ¿Otra cosa? Vas. Sí. que para pararte enfrente a hablar en el público, o sea, fue por necesidad. Varias personas de las que estamos aquí no tenemos así como la necesidad más fuerte de emprender. Y yo entiendo que la necesidad es como la motivación más grande para conocer dónde puedes hacer clientes. Acuérdate de algo que te dije. Cuando yo trabajé de mesero, yo no tenía la necesidad. Pero mi objetivo era el coche. ¿Cuál es tu objetivo? Es que yo quiero ser piloto de la Fórmula 1. ¿Qué tienes que hacer para hacer eso? O sea, ¿qué tienes que hacer para prepararte para ser un piloto de la Fórmula 1? Tienes que hacer 1000 cosas. Hazlas. Es que yo no tengo, o sea, en mi casa vivimos bien, mi papá me cubre todo y tal, pero bueno, ¿cuál es tu sueño? Conecta ese sueño y creas una ruta crítica, ¿no? Siempre vamos a hacer algo que nos conecte. Y muchas veces, cuando tú le digas a tu papá, no sé si quieras ser piloto, o cuando le digas, papá, yo quiero ser piloto de la Fórmula 1, se van a morir de risa. Miren, les cuento esta historia. Hay un chef peruano que se llama Gastón Acurio. Es hijo de una de las familias más ricas de Perú. Y el papá le dijo, Gastón, te voy a mandar a la mejor universidad del mundo porque tú vas a ser presidente del Perú. Y entonces él dijo, wow, mi papá me dijo que iba a ser presidente. Ok. Entonces dice, te vas a Estados Unidos, a las mejores universidades del mundo. Y entonces él se va, Gastón, y él quería ser chef. O sea, el sueño era ser chef. Pero si él le decía al papá que iba a ser chef, el papá le iba a decir, o sea, una familia Curio no va a ser cocinero de nadie, ¿no? Esos paradigmas. Y entonces él se va a Estados Unidos y regresa y le dice, ¿qué crees, pa? Una buena y una mala. La buena, ya soy profesional en Estados Unidos. ¡Wow, hijo, qué orgullo! La mala, soy chef. Y entonces al papá le dio un infarto, pero ¿sabes qué? Gastón Acurio, hay un antes y un después de la gastronomía peruana en el mundo, antes y después de Gastón Acurio. ¿Qué hizo Gastón Acurio? Siempre Perú ha hecho muy buen ceviche, pero lo hacía en la playa con las señoras de escasos recursos que vendían ceviche. La cocina peruana nadie la conocía. Y entonces él conecta esa sazón y esa manera de cocinar con los restaurantes Michelin. Hoy tiene 2 restaurantes estrellas Michelin. Creó toda una cadena. Si ustedes van a Perú o a cualquier parte del mundo, los restaurantes de Gastón Acurio son top. Cambió la gastronomía a través de un sueño.
Imagínense lo difícil que es enfrentarte a tu papá a eso. El papá que te dice, tienes que ser médico, hijo. Papá, es que no me gusta la medicina. Tienes que ser médico. ¿Qué terminamos formando? Médicos totalmente frustrados que no se conectan con el paciente y que no les ayudan a los pacientes y que simplemente los ven como dinero. Entonces, conecta con tus sueños y seguro vas a encontrar esa motivación. ¿Algo más? Bueno, acá. Sí. Esa pregunta me encanta que me la hagan. Me dice, ¿cómo superar los momentos de crisis? Miren, vivimos en la época del estrés, de la depresión. Déjenme decir que a mí me ven aquí muy alegre, pero yo soy un poco depresivo. Y soy un poco depresivo porque soy como muy, aparte que tengo trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí saben qué es eso? No, lo superorden, y entonces en mi escritorio las cosas tienen que estar en el lugar que las puse y todo por colores. Bueno, tengo eso. No tan fuerte, pero tengo eso. Y entonces eso te lleva muchas veces a ser muy exigente contigo mismo. Y entonces la depresión, la ansiedad te tiran al piso. Yo he encontrado que mi remedio cuando estoy en ese estado es el ejercicio. Yo jugaba fútbol y no era muy bueno. Aquí tengo varios compañeros que jugaban conmigo. No era muy bueno, pero jugaba mucho. Jugaba 3 veces por semana y entrenaba con un equipo profesional. Bueno, me fue de la fregada porque tengo 5 cirugías de rodilla de jugar fútbol. Y ustedes dirán, ¿cómo si era malo? Tiene 5 cirugías. Bueno, era correoso. Y entonces iba y chocaba, iba y metía y tal. Y bueno, me operaron, me destruí las rodillas. Y entonces no puedo jugar fútbol, que era lo que me conectaba con esa relajación. Bueno, hoy voy a hacer ejercicio. Entonces voy cuando me siento muy mal y estoy que no quiero ir, me agarro de los 4 pelos que tengo y me llevo. Vas a hacer ejercicio, porque es tu manera de equilibrarte. Y en la vida, lo único que te levanta de las caídas es carácter. Carácter, chavos. Duele, sí. Duele que te deje una novia, un novio, duele que te roben una empresa, duele que tu papá haga algo, lo que sea. Límpiate las rodillas. Hay que llorar, lloren. Los hombres sí lloran. Eso no es de niñas. Los hombres lloramos. Ojalá a mí me hubieran enseñado a llorar más. Pero hay que llorar. Lloras, sacas, te limpias las lágrimas, para adelante. Yo encontré que a mí me equilibra el ejercicio. Me equilibra mucho porque de verdad hay días malos, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra cosa? Tú, vos. Mi lema de vida. ¿Cuál será, Román? Tengo muchas frases que he escrito. Por ejemplo, una sociedad que pierde la capacidad de sentir el dolor del otro está perdida. Esa frase la escribí con dolor, viendo que México no le duele nada. Y eso a mí me duele mucho. O sea, realmente nos tiene que doler México para poderlo cambiar. Entonces, mi filosofía de vida es disfruta. ¿Quieres hacer lana? Haz lana, pero no a costa de joder a los demás, ¿no? Deja algo, que cuando tú no estés digan, ese man, algo me dejó. Que cuando ¿cómo te llamas? Evelyn. Digan, Evelyn no está, neta, Evelyn era la que de verdad me echaba porras, ¿no? O sea, eso creo que puede ser lo más lindo, ¿no? Por aquí vas a decir algo. Sí. Sí. ¿Quién trabaja? Mira, primero, ese es un concepto bien interesante porque alguien me dirá eso. O sea, a ver, tú quieres formar puros emprendedores y los empleados. Hay muchas maneras de responder esa pregunta. La primera es decirte que yo te decía que hay 67 universidades. Hay 64 que ya siguen formando empleados. Yo creo que hay que formar más emprendedores. ¿Hasta qué momento? No lo sé. Hay algo que te invito a leer que se llaman los tecnooptimistas, que se chocan con los tecnopesimistas. Los tecnooptimistas dicen, es que el ser humano ya no va a tener que trabajar. Para eso están los robots. Y vamos a llegar a un momento como los griegos, donde nos vamos a dedicar a cultivarnos. O sea, la poesía, el arte, porque los robots van a cultivar, van a trabajar, van a hacer nuestra chamba. Por el otro lado, los tecnopesimistas dicen, los robots nos van a dejar sin chamba.
No, porque entonces se va a robotizar y entonces Nissan no va a requerir gente. Esa es una buena discusión para un profes, para un salón. ¿De qué lado estoy? Yo sí creo que hay que formar más emprendedores. Yo te voy a decir una cosa, una empresa unicornio es una empresa que levanta $1.000 millones de capital, una empresa tecnológica. En México hay 8, pero en China se funda una cada 3 días. Realmente necesitamos formar más emprendedores ahorita. No sé en 100 años qué pasa, pero en este momento México tiene una carencia de emprendedores y emprendedores sostenibles, ¿no? Pero es un tema del cual podemos hablar con mucha profundidad. ¿Alguna otra? Bueno, pues muchas gracias, chavos. Ahí están mis redes sociales. Si alguien me quiere escribir o me quiere seguir en Instagram, en todas estoy como Juan Camilo Mesa Jaramillo. Mi Mesa es con S, no está mal escrito ahí, es con S. Chao.